Bienvenidos a todos otra vez, de vuelta en la cocina, de vuelta con cocina chatarra experimental y de vuelta sin guión, así que no sé qué carajo voy a decir en este momento. No, en serio, no tengo ni idea de lo que voy a decir. Hoy no les voy a hacer tanto preámbulo porque si ya hicieron clic en la imagen ya saben lo que vamos a hacer, así que sí, estamos haciendo chorros. Estamos haciendo churros con Oreo. Ahí está, chorros. Lo podemos llamar chorros, ¿no? Choreos. En fin, sabemos que la receta de churros es agua y harina y ya está. Pero no, esta vez vamos a hacerlos distintos. Acá en Estados Unidos la receta de los churros es bastante diferente a la tradicional. Por algún motivo tengo que admitir que me gusta un poco más. Si alguna vez probaron churros de esas casas famosas como Manolo en Mar del Plata o cualquiera que tengan en su país, vieron que son un poco distintos. La clave es que no es masa de churro, es masa de bomba, la que se usa para hacer las bombas de crema pastelera, pero frita. ¿Qué diferencia hay? Le agregamos huevo, nada más. Bueno, y azúcar y un par de boludeces, pero huevo. Vamos a ver qué pasa. ¿Empezamos? Lo bueno de esta receta es que no necesita máquina de churros. Si la tienen, buenísimo, y si no la tienen, con una manga y un pico con forma de estrella, ya está, porque supuestamente esta masa es bastante más blanda que la de churros tradicional, supuestamente, así que vamos a ver cómo funciona. Si no le quieren poner Oreo, no se la pongan. Yo le pongo Oreo porque compré 1000 millones, la verdad no sé por qué sigo haciendo receta con Oreo, la madre. Les prometo que esta va a ser la última receta con Oreo por un par de días por lo menos, al menos. ¿Ok? No me juzguen. Para empezar agarré un paquete de Oreo, la separé. Es bastante más complicado de lo que se ve cuando tenés la cámara enfrente, pero bueno. Separás todas las galletitas del relleno, dejamos el relleno a un costado y trituramos las galletitas. Ahora bien, la única diferencia entre la receta de churros tradicional y la de Oreo es que este tiene Oreo picada adentro, nada más. Si querés hacerla de tradicional, si nunca hiciste churros antes, hacela sin Oreo, va a salir perfecto, va a ser más fácil a la hora de freírlos. Con las Oreo, al ser oscuras, va a costar más notar cómo se van dorando cuando las freís. Así que si es la primera vez, hacelo sin Oreo, está todo bien, es lo mismo. Vamos a empezar con una olla con unos 100-200 gramos de manteca más o menos a ojo y una taza de agua. A esto le agregué una pizca de sal y 2 cucharadas de azúcar. Cuando rompió el hervor, apagué el fuego y le agregué la harina y las Oreo trituradas. Mezclar esto es bastante complicado, tengan en cuenta que estamos mezclando un engrudo, básicamente, y se va a poner más complicado aún. Sí. De a poco le vamos a ir agregando los huevos de a uno. Yo le agregué 3. Ustedes lo quieren hacer con menos, va a quedar un poco más dura la masa, como el churro tradicional. Háganlo con 3 huevos si pueden, va a ser mucho más fácil para la manga. Una vez que tenemos esto, la masa va a estar un poco caliente todavía, ya está todo bien. La ponemos en una manga con cualquier pico que tengan. Yo tengo este que ven por acá, que es como una estrella. Bueno, si tienen alguno parecido, mejor. Mientras que sea un poquito grueso ya sirve. Puse a hervir una sartén con aceite. Tengan en cuenta que el churro tiene que flotar. Póngale bastante aceite para que no se pegue al fondo. ¿Cómo saben si está caliente si no tienen termómetro? Usamos un escarbadiente como este y lo meten en el aceite. Si ven que hace burbujas, ¿lo ven ahí? Ya está listo para usar. Ok, algo que me olvidé de mencionarles cuando estaba filmando es que yo en este programa probé muchas cosas desagradables, pero nunca vi nada tan desagradable en mi cocina como estos churros friéndose. Ya van a ver por qué. Están advertidos. ¿Seguimos? Como se ve, es bastante más fácil esta mezcla. Estoy usando una manga común y corriente y no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo. Y estoy cortando con una tijera. Ya está. ¿Viste cuando van con la churrera apretando así? No, no hagan eso. No. Esto es más fácil, huevo nada más, ya está. Mientras se está friendo, vamos a preparar un bol con más o menos media taza de azúcar y 1 o 2 cucharadas de canela. Es opcional, pero les recomiendo que pongan canela. Es una mezcla que... bomba. Bueno, ahí está lo complicado, es ver cuándo se están dorando los churros. La primera tanda me salió un poco quemada, pero la segunda salió un poco mejor. Una vez que los churros ya estaban dorados, los saqué, los puse sobre un papel de cocina por unos segundos y de ahí directamente al azúcar con canela. Acuérdense que los churros tienen que estar bien calientes porque si no el azúcar no se va a pegar. Ahora al relleno le vamos a poner un poco de azúcar, leche y esencia de vainilla y una cucharada o 2 de queso crema. Y lo ponemos en el microondas por 1 minuto más o menos para derretirlo. Bueno, un poquito menos, 30 segundos porque esto quedó horrible. Miren cómo explotó el microondas. A la basura. Bueno, va de vuelta. Perdí el relleno, así que vamos a hacerlo directamente con queso crema, azúcar y un poco de leche y esencia de vainilla. 30 segundos. Y ahora sí, a mezclar. Mezclar.
Perfecto. Intenté hacer los rellenos con un palito y la manga y todo eso. No lo hagan. A no ser que tengan una jeringa para inyectar todo. No lo hagan. No. Acá tenemos la primer tanda de churros de Oreo. Salió un poco más del doble que esto. Pero bueno, rescaté los que mejor se veían para la cámara, obviamente. Así que vamos a probarlos. Churros de Oreo. Wow. O sea, ¿vieron que yo les dije al principio? Le vamos a poner huevo, no sabemos para qué es. Sigo sin entender para qué es, pero esto es 1000 veces mejor que cualquier churro de panadería. Espera, sé que rellenarlos queda un poco más lindo, más prolijo, lo que sea, pero... esto. No pierdan tiempo tratando de rellenarlos, porque no tiene sentido. Esto es Mirá que me salieron bien varias recetas. Esta es por lejos mejor que las empanadas de hamburguesa, mejor que el flan en microondas, mejor que... En fin, le quiero agradecer a todos los que me están mirando en este momento, a la gente de siempre que me sigue. Últimamente crecimos un montón. En los últimos días tuvimos más de 60 suscriptores, que para un canal chico como el mío es una bestialidad. Así que gracias a todos. Y si todavía no lo hicieron, por favor, toquen el botón de suscribir y la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos la próxima. Chao.